Bueno chicos, hoy tenemos la clase de lunes 2 de noviembre. Fíjense que seguimos con geometría, en este caso de triángulos, y es para que recordemos algunas cosas que hemos visto antes de la evaluación, ¿sí? Y algo muy importante que no se pueden olvidar es esto que les recuerdo acá. La suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre debe dar 180. Cuando cualquier triángulo se trate de un triángulo acutángulo, cruzángulo, rectángulo, no importa, siempre debe dar 180 la suma. ¿Sí? Entonces la primera actividad usted tiene que colocar aquí sí o no, depende si se puede. Si vos sumás 65 más 58 más 57 y te da 180, entonces sí se puede hacer este triángulo. Y si vos lo sumas y no te da 180 es porque no se puede hacer. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer simplemente en la primera actividad. En la segunda es muy fácil también, pero tenemos que tener en cuenta lo mismo, esto del 180. Si yo te digo que hay un triángulo que tiene un ángulo de 85, otro de 37, ¿cuánto va a tener el ángulo que falta, el desconocido? En este caso deberás sumar 85 más 37 y como el total es 180, al 180 le restas lo que te dio ahí y ya vas a tener entonces tu resultado. ¿Sí? Hay que prestar atención en las siguientes, ¿sí? Fíjense acá la B, nos dice que este ángulo mide 24, pero no nos dice cuánto mide ninguno de los otros dos, ¿sí? Pero tenemos una pista acá, que son estas marquitas que figuran acá. Quiero que le presten atención porque a partir de ahora lo van a ver mucho en los libros de matemática, ahora de quinto, de sexto y más adelante también, que figuran. Y estas rayas lo que quieren decir es que las que tienen el mismo símbolo, por ejemplo, este lado y este lado que tienen este mismo símbolo, quiere decir que son iguales, que miden lo mismo. Y este, como tiene un símbolo diferente, mide diferente. O sea que en este caso podemos deducir que se trata de un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos lados iguales y uno distinto. Y una característica de los triángulos isósceles, aparte de tener dos lados iguales, también tiene dos ángulos iguales, ¿sí? Ahora, el problema es, ¿cuáles son los ángulos iguales? Si yo quiero ver si será el G y el S, o el S y el E, ¿cuáles son los iguales? Fíjense que el S y el S está conformado por este lado y por este lado. Y el E está conformado por este lado que lo comparte con ese, o sea que hasta ahí sería igual. Y después tiene este que es igual a este. O sea que el ángulo S y el ángulo E son los iguales. Fíjense que el ángulo G es el distinto porque ¿por qué está hecho el ángulo G? Por este lado que tiene un solo palito y este que tiene un solo palito. El S, un solo palito y dos palitos. O sea que ya tenemos diferencia ahí. ¿Sí? Entonces yo ya sé que E y S van a medir igual. El tema es cuánto van a medir. Yo sé que el total son 180, o sea que lo que yo tengo que hacer al 180 va a ser restarle 24, ¿sí? Ese total que me va a quedar acá lo voy a tener que repartir entre estos dos ángulos iguales, ¿sí? Para ver cuánto le va a tocar a cada uno, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer acá en esta actividad. En el D se trata también de un triángulo isósceles, como pueden ver, ¿sí? Pero acá, ¿cuáles serían los iguales? Eso es lo primero que tienen que pensar. Acá vos te das cuenta que el ángulo D es igual al B. Este es igual a este porque está hecho por esta línea que comparten y por este de igual. El O es el distinto. O sea que acá este mide 74 y bueno, tenés que averiguar cuánto mide este para que entre los tres den 180. En el caso del C, parece que tuviéramos una sola información, ¿verdad? Que este mide 23 y de estos dos no sabemos. Pero miren, esto recuerden que ya lo habíamos nombrado. Es un ángulo recto y ya sabemos que el ángulo recto mide 90. O sea que tenemos otra nueva información para este triángulo. Uno que mide 90 y el otro que mide 23. ¿Cuánto va a medir este otro entonces para que juntos miden 180? Es lo que deben calcular. La 3 es muy importante porque tienen que construir figuras, triángulos. ¿Sí? Para la primera van a necesitar, aparte de la regla, el compás. Y para la segunda, aparte de la regla, el transportador. Fíjense, la primera dice que tiene que ser un triángulo escaleno. Escaleno quería decir que tenía todos los lados diferentes, ¿sí? Y si se fijan es lo que dice acá. Uno tiene que medir 3, el otro tiene que medir 1 y el otro tiene que medir 2,5, ¿sí? En este caso lo que siempre hago yo es siempre empezar por el lado más largo, ¿sí? En este caso va a ser el de 3. Así que voy a dibujar en mi hoja un lado de 3 centímetros, ¿sí? Una vez que dibujé ese lado de 3 centímetros voy a proceder a dibujar los otros dos restantes. Acá les digo que tenemos que usar el compás. ¿Por qué? Porque si vos haces, por ejemplo, el otro de 1 centímetro y lo querés hacer así, que mide 1 centímetro, cuando quieras hacer el otro de 2,5 no se va a cerrar. Entonces vas a tener que borrar, volver a marcar a ver si se cierra, a ver si no, hasta que encontres justo el punto en donde se cierren. Como eso les va a llevar mucho tiempo, por eso les digo que podemos usar el compás. El compás es una muy buena herramienta para la construcción de triángulos. Fíjense, yo ya hice el de 3, esta parte ya está. Ahora quiero hacer el de 1, así que voy a agarrar mi compás, ¿sí? Voy a agarrar la regla, ¿sí? Y voy a marcar el 0 y el 1 centímetro. Voy a poner el pinche de mi compás en 0 y el lápiz en 1,
¿sí? Y con esa medida del compás de 0 y 1 centímetro voy a trasladar mi compás a mi figura, voy a pinchar acá y voy a hacer una marquita más o menos así, ¿sí? Que tiene 1 centímetro como marca en el compás. Así que yo ya sé que de acá a acá hay 1 centímetro, de acá a acá hay 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Cualquiera de esos puede ser 1 centímetro, ¿sí? Listo, ya tengo 1 centímetro. Ahora lo que voy a hacer es volver a agarrar el compás, pero en este caso tengo que marcar 2,5 para el otro. Así que voy a agarrar mi regla y cuando encuentre 2,5 voy a pinchar mi compás en la regla en 2 y el lápiz lo voy a poner en 2,5. Y así como está, lo voy a trasladar acá, voy a pinchar en este extremo ahora y voy a marcar el 2,5 hasta que se me junten las dos marquitas que hice. La que hice con el 1 y la que estoy haciendo ahora con 2,5. Una vez que se me unieron, ahí se me formó como una cruz, voy a agarrar la regla y lo que voy a hacer es unir. Bueno, ustedes háganlo con regla, a mí con el mouse se me complica bastante, como pueden ver. Van a unir ahí y van a unir ahí, ¿sí? Y ahí les quedó su rectángulo, su triángulo, perdón. 3 centímetros de este lado, acá tenía 1 centímetro, ¿se acuerdan que el compás le habíamos marcado 1? Y acá tenemos 2,5 que marcamos con el compás. De esta manera nos da exacto, ¿sí? Fíjense que el 1 tenía que ser para allá, no podía estar ni más allá ni más acá, porque si no, no me iba a cerrar. Para que me cierre exacto, lo hago con compás y me sale perfecto, ¿sí? Van a hacer lo mismo acá, tiene que ser isósceles. El isósceles dice acá que una base de 4 y los otros dos lados de 5. Entonces van a hacer su base de 4 centímetros, ¿sí? Y después cuando tengan que hacer el de 2,5 van a hacer igual. Van a poner su compás en 2,5 centímetros, pinchan y van a hacer la marquita. Lo que tiene de bueno es que acá el otro tiene que ser la misma medida, así que van a pinchar acá y ya tienen el 2,5 y luego van a unir y les va a quedar su triángulo isósceles. Es más fácil así cuando es con lados. El tema se les puede complicar cuando tenemos que tener ángulos en cuenta. 50 grados tiene que tener este ángulo, en un ángulo isósceles que tiene, ¿se acuerdan que el ángulo isósceles, el triángulo isósceles, tiene dos ángulos iguales? Acá este era igual a este y acá este era igual a este. Bueno, acá los iguales tienen que medir 50. Lo que tiene de bueno la C y la D es que no nos da medidas, yo lo puedo hacer de medida que yo quiera. Así que voy a empezar primero con un lado, que yo quiero hacerlo, no sé, de 6 lo voy a hacer yo. Ustedes pueden hacerlo de la medida que quieran. Ahora, un ángulo tiene que medir 50. Acá voy a necesitar mi transportador, ¿sí? Así que lo que van a hacer es ubicar su transportador, van a marcar, poner la marquita del transportador ahí y van a ver que coincida la línea del transportador, ¿sí? Una vez que me coincide la línea, van a marcar entonces 50 grados. Van a empezar del 0, 10, 20, 30, 40. Cuando encuentren el 50 van a hacer una marquita en la hoja. Retiran el transportador y van a entonces a unir el punto de acá con la marquita que hicieron allá, ¿sí? Ahí ya les quedó entonces un ángulo de 50 grados. Ahora lo que tenemos que hacer es que este mide 50 grados. Vamos a llevar el transportador, lo vamos a colocar esta vez acá, porque ahora necesito esta, y lo voy a colocar una cosa así, ¿sí? Ahora voy a marcar 50 desde acá, 10, 20, 30, 40. Una vez que encuentren el 50, le hacen una marquita, retiran el transportador y lo que les va a quedar ahora es unir así. Y ya van a quedar entonces su ángulo de 50. Fíjense que si este mide 50 y este mide 50, ¿podemos saber cuánto mide este sin medir? Sí, 50 más 50 es 100, o sea que este mide 80, porque entre los tres van a ver que mide 180. ¿Sí? De esa misma manera van a hacer el otro, nomás que recuerden que acá va a haber uno de 125, o sea que van a tener un triángulo obtuso. ¿Sí? Esa sería la actividad 3. La actividad 4 es muy sencilla, simplemente tienen que poner si es posible construir o no cada triángulo. Fíjense, la última clase habíamos visto, ¿se acuerdan? Una regla que hablaba de los lados. Por favor, revísenla. La última clase decía, por ejemplo, yo no puedo tener un lado de 10 centímetros, por ejemplo, otro lado de 1 y otro lado, por ejemplo, de 2. ¿Sí? Porque si yo veo, me quedan muy cortitos estos lados y no se va a cerrar nunca este triángulo. Siempre las medidas de los otros dos lados tienen que ser igual o más grande que esta. 1 más 2 me da 3, entonces nunca se va a poder armar este triángulo. Este triángulo se puede formar si en vez de 1 centímetro y 2, estas fueran, por ejemplo, no sé, 5 y 6, porque 5 y 6 me da 11, entonces 5 se estiraría así y 6 se estiraría así. Entonces ahí ya sí se puede hacer este triángulo, porque entre estos dos sumados se superan a este. Si son muy chiquitos, no va a poder hacerse nunca ese triángulo. Por favor, vean la última clase que está ahí bien explicado, ¿sí? Fíjense, si la primera me dice que tengo que tener uno de 4, uno de 7 y uno de 2, yo pienso, hago el de 7. Si tiene uno de 4 para un lado y tiene 2 para el otro lado, 4 más 2 me da 6, no llega a 7. O sea que el primero definitivamente no se puede construir por la propiedad triangular que vimos la última clase.
Vayan fijándose si en las siguientes se puede o no se puede hacer poniéndole acá sí o no, nada más. Y la última es un verdadero o falso para que piensen un poquito, ¿sí? Vayan verificando lo que sabemos de los diferentes triángulos para ir respondiendo. Por ejemplo, miren la B. Todos los triángulos equiláteros son acutángulos. ¿Se acuerdan que el triángulo equilátero tiene todos los lados iguales? ¿Sí? Los ángulos de 60 y los lados iguales, entonces siempre va a ser acutángulo, ¿sí? En este caso va a ser verdadero, y así vayan viendo si son verdaderos o falsos. En el caso de encontrar alguna falsa, expliquen por qué decir que es falsa, nada más. Eso sería todo, porque ya lo siguiente es para la próxima clase. Les mando un beso grande.